¿Tienes un familiar con adicción y no sabes qué hacer? Quédate en este tema titulado La rueda del cambio y el rol de la familia, en el que veremos dos cosas. Primero, cuáles son las etapas por las que pasa una persona con adicción para entrar en el cambio de la conducta adictiva. Y dos, vamos a ver cuáles son las funciones que tiene la familia para poder llevar a esta persona con adicción para motivarla hacia el cambio. Bienvenido a este nuevo tema. Mi nombre es Teresita Navarro y soy familióloga. Entonces, como ya te mencioné, vamos a ver primero cuáles son esas etapas por las que pasa una persona con adicción. La primera etapa, o más bien el estado antes de que la persona esté en la etapa como tal de cambio, se le llama precontemplación. Aquí te voy a mostrar esto es la rueda del cambio y esta sería la etapa previa a entrar el cambio, que se llamaría, como ya te lo mencioné, la precontemplación. ¿Qué quiere decir esto? Una persona con adicción, cuando está en esta etapa, quiere decir que aún no se ha dado cuenta de que tiene un problema. Esta persona está cegada, tanto, vamos a decirlo, de la vista, es decir, que no se quiere dar cuenta y por lo tanto también está cerrada en la parte de la acción porque no quiere realizar ningún cambio. Entonces, no se da cuenta que tiene un problema y como consecuencia tampoco busca realizar cambios para cambiar la conducta adictiva. ¿Cómo te puedes dar cuenta de que una persona está en esta etapa? Cuando a lo mejor tú le mencionas como familiar, oye, tú necesitas ayudarte, tienes un problema, entonces la persona lo va a negar o va a decir que él no tiene un problema, que el que tiene el problema quizás es su compadre, o a lo mejor tú, o a lo mejor tu hijo, su papá, otra persona que no es él. Entonces va a estar la persona en negación. Otra característica que tiene en esta etapa, si es que llegara a aceptar como tal el problema, lo va a minimizar. Es decir, ok, sí tomo, pero no consumo tanto, todavía lo puedo controlar. Entonces la persona va a minimizar la cantidad en el momento en que lo menciona y va a decir que no es para tanto, que no tiene tantos problemas, que sí consume, pero que realmente no le afecta o no le hace daño. Entonces, otra de las acciones que hace es también la justificación, es decir, que justifica como tal su conducta diciendo, por ejemplo, que necesita esa sustancia para relajarse, que necesita esas pastillas para poder dormir, que a lo mejor esa persona maneja de noche, es un conductor que tiene que manejar muchas horas y que entonces esta persona necesita como tal esa sustancia para mantenerse despierto. Estas son las características de la primera etapa o la etapa previa al cambio, que estamos todavía en la precontemplación. ¿Qué puedes hacer tú como familiar en esta etapa? Pon mucha atención, porque para que tú puedas realizar eficazmente estas acciones, necesitas que identifiques primero que tu familiar realmente esté en esta etapa. ¿Qué puedes hacer tú? Primero, tener esta información de lo que es la adicción. Todo esto pues ya para eso también han sido estos temas previos para que tú puedas ir teniendo el conocimiento tanto de lo que es como de las consecuencias, porque esto es lo que tú vas a utilizar en esta etapa cuando la persona está negada. ¿Qué es lo que vas a decirle? Solamente cuáles son las consecuencias de la adicción y qué es la adicción. Pero aquí mucho ojo, la forma en que se lo tienes que decir es, vamos a decir, la forma en que yo lo estoy mencionando ahorita en este momento. Es decir, yo no voy a decirle, oye, ¿sabes? Tú que me estás viendo tienes un problema. Esto sería incorrecto, esto no daría resultado. Le tendrías que decir, oye, yo sé que la adicción es un problema que causa estas consecuencias, que la persona se llega a sentir así, de esta manera, que le ocurre problemas en tal área y todo lo que ya hemos visto en otros videos. Entonces, pon mucha atención en esa manera en cómo lo dices, porque si tú lo llegas a hacer directamente, la persona, como aún está en negación, de antemano va a ponerte todavía una barrera más y no va a aceptar como tal el mensaje que tú le estás diciendo. Por eso, hazlo de una manera como muy natural, como si tú estuvieras platicándole algo que tú aprendiste o que conociste.
La segunda etapa es la etapa de contemplación. En esta etapa, la persona ya entró en la rueda del cambio y es cuando ya asimiló los conocimientos que tú le diste en la etapa anterior, ¿vale? Entonces, aquí la persona ya creó conciencia. Aquello que le dijiste empezó a hacer efecto de tal manera que su cerebro empezó como a pensar, ok, entonces puede ser que yo sí llegue a tener un problema, y qué tal y si fuera cierto aquello que me comentó, y va a ir dándose cuenta en base a las consecuencias que él experimenta en sí mismo, que puede tener un problema de adicción. Entonces, en esta etapa, la característica principal que tiene la persona es que tiene un sentimiento de ambivalencia. Esto quiere decir que la persona está en ambas posturas, es decir, que la persona tiene tanto razones para mantener la conducta adictiva y también razones para cambiarlo. Hagan de cuenta que es como cuando antes se ponían a deshojar margaritas, cuando decían si me quiere, no me quiere. En este caso sería la persona está haciendo en su mente esto de cambio o no cambio. La persona está confundida y aún no está decidida, pero ya empieza a pensar en la posibilidad de cambio en base al conocimiento que tuvo. ¿Qué es lo que puedes hacer tú como familia en esta etapa? Le puedes ayudar a través de que realice una tabla que es como un balance en el cual él ponga cuáles son todas las razones que tiene para cambiar y todas las razones que tiene para permanecer en la conducta adictiva. Me parece que en alguno de los otros videos que ya he subido les puse a hacer esta actividad. Puedes a lo mejor regresar a ver esta parte, pero aquí es donde se aplica pues esta actividad de hemodinámica para que puedas tú como familiar ayudarle a la persona a salir de esta confusión. ¿Por qué se tiene que hacer en ambas partes? A lo mejor tú me dirás, ay, ¿por qué tengo que hacerle que ponga razones para consumir? Porque la persona como tal ya las tiene en sí misma, si es lo que lo está confundiendo. Entonces, en el momento en que la persona lo pone en una tablita, entonces la persona está exteriorizando, está sacando lo que tiene dentro y lo está plasmando en un papel de manera escrita, para que la persona ya no quede hecha bolas ahí en su mente, sino que ahora ya está plasmada en un papel y ya no está esas razones en sí misma. Y de esta manera la persona puede ir viendo cuáles son, cuántas razones tiene para cambiar de manera visual en cantidad y cuántas razones para mantenerlo. Aquí tú como familiar le puedes ayudar a que él discierna, a ver qué tanto te conviene esta parte. A lo mejor si llega a sacar muchas razones para mantenerse en la conducta adictiva, preguntarle, o sea, es decir, motivar esa tablita para que pueda retener más en las razones para cambiar. Por ejemplo, le podemos preguntar, oye, si la sustancia te ayuda a estar feliz, ¿por cuánto tiempo te pone feliz esa sustancia? Entonces a lo mejor aquí ya la persona empieza a reflexionar y dice, no, pues es que luego se me quita y luego ya traigo la cruda, traigo dolor de cabeza. Entonces esa razón que yo tenía para consumir se va eliminando porque no es algo que traiga consecuencias positivas a largo plazo. Entonces de esta manera tú puedes ir ayudando a tu familiar a que él discierna o tome la determinación pues hacia decidirse hacia el cambio. Luego, la tercera etapa, que es la etapa ya como tal de determinación, ¿vale? Que sería aquí enseguida. En esta de determinación es importante que ustedes estén muy atentos y previamente preparados con la información de varios lugares donde puedan ayudar a su familiar con los problemas de las adicciones. ¿Por qué les adelanto esta parte antes de decirles la característica? Porque esta etapa suele ser algo muy corta. Como proviene de una emoción y una emoción es momentánea, es algo que puede pasar rápido. Se le llama pues en esta etapa de determinación que es la ventana de oportunidad hacia el cambio es muy corta. Como puede avanzar hacia la siguiente etapa, que luego ya sería la acción, pero también se puede distar, eso voy a poner de nuevo la rueda esta,
una vez que se caería pues en esta determinación, la persona puede pasar a la siguiente, o sea, es para motivar lo que cae en esta, o la persona se pudiera regresar. Es decir, en esta no puedes permanecer mucho tiempo, ¿vale? Entonces, por lo tanto, es importante que aprovechen esta etapa para que puedan empujarlo a la siguiente etapa, que es la de acción. Va entonces lo que puedes hacer con tu familiar cuando identificas que está en esta etapa. Primero, antes que nada, la determinación tú la vas a descubrir cuando tu familiar o la persona que consume está motivado para hacer un cambio. ¿Qué palabras va a decir? Por ejemplo, no, sí, ¿sabes qué? Ahora sí, tengo que cambiar. Esto es algo serio, ¿no? Sí, ya me di cuenta y que necesito hacer un cambio. Entonces tú le vas a ver en su expresión, en sus emociones, en su semblante, que está decidido. Y lo va a expresar también con este tipo de palabras, ¿no? Como de motivación o de sí, ya basta, ya tengo que cambiar, ¿no? Va a decir palabras de este tipo. Entonces, en esta etapa, tú lo que vas a hacer es preguntarle como que si ya tiene algunas opciones para poder ayudarse con esta cuestión de la recuperación, ¿vale? Si tu familiar tiene opciones, pues entonces pregúntale que cuándo piensa ir, o que si gusta lo acompañas en este momento a preguntar costos o formas de ingreso o algo que sea necesario pues para poder inscribirse ya sea en un centro de tratamiento, en un centro especializado pues en la atención primaria de las adicciones, en algún grupo de AA, de NA, con algún terapeuta en adicciones o algún consejero. Entonces, en esta etapa tú vas a tratar como de hacerle las preguntas para que él pueda llevar el paso pues ya en el momento hacia el cambio, ¿sale? No puedes dejar tiempo para después, porque entonces ya después tu familiar se pudo haber arrepentido y ya es como, no, pues siempre no, ya me dio flojera, ¿no? Ya pensé bien que sabe qué, y ya a lo mejor pueden otra vez empezar a inventar pretextos. Entonces tú le vas a hacer las preguntas en primer lugar y en segundo lugar, si la persona no tiene opciones, tú le puedes dar opciones. Le pudieras decir, oye, fulanito, ¿quieres que te recomiende algunos lugares? Yo aprendí o yo supe, conocí, investigué acerca de tal lugar, y pues mostrarle pues cuáles son los beneficios o las condiciones para poder entrar a determinados tratamientos en adicciones. La siguiente etapa, una vez que la persona ya decidió como tal acudir a algún lugar, ya dícese centro de tratamiento, terapeuta, grupos, entonces ya la persona como tal se dice que está en fase de acción, es decir, está realizando dentro del tratamiento pues conductas obviamente para trabajar como tal la adicción. Entonces allí en esta etapa tú lo vas a identificar con eso, en que ya está trabajando dentro de estos lugares, y lo único que tú vas a hacer aquí, y que esta pudiera ser como la parte más fácil para la familia, en el que solamente te toca el hecho de animarlo y apoyarlo, ¿vale? Si tú ves que ya entró, entonces, oye, es que bien, qué bueno que entraste, me da mucho gusto, te vamos a apoyar, ya sea que si es económicamente para poder pagar la estancia, o simplemente como apoyo moral de echarle ánimo. Esto es bastante bueno en esta etapa de acción, para que la persona se mantenga motivado a permanecer en ese centro de tratamiento, ¿eh? Por ejemplo, una vez que ya va avanzando en su proceso, tú le puedes decir, oye, te veo muy mejorado, veo que tu aspecto ha cambiado, a lo mejor tu semblante, a lo mejor que ya te empiezas a comunicar más con tu familia, a lo mejor que ya empieza la persona a orar, a relacionarse con Dios, empiezas a realizar algunos cambios. Entonces, esos pequeños cambios que tú vayas notando en tu familiar, refuérzaselos. Diles lo bien que lo están haciendo, ¿eh? Busca tampoco exagerar y tampoco el hecho de que mientas en cosas que no ves. Pero si encuentras algo, dilo de una manera sincera. Oye, me da mucho gusto, qué bueno que estás aquí, échale ganas, ¿no? Aquí te estamos apoyando
tu familia acá estamos también a lo mejor atendiéndonos, nosotros vamos a estar bien, tú no te preocupes, si tú estás bien, nosotros estamos bien, ¿vale? Puedes decirle como este tipo de frase, ¿vale? Entonces, resumo, vas a hacer el hecho de animarlo y apoyarlo en lo que necesite, ¿vale? Tanto en la cuestión a lo mejor de lo que la misma institución te pida, que si es a lo mejor que el hecho de que le tengan que lavar la ropa, o que a lo mejor algo para algún estudio que se necesite. Entonces, en la medida de tus posibilidades, pues busca como también apoyar a la institución que te está apoyando pues con este tratamiento, ¿vale? Luego, una vez que la persona sale de ese proceso, entonces ya se le llama que la persona entra en etapa de mantenimiento. Es decir, todo lo que aprendió en fase de acción, la persona tiene que mantenerlo, tiene que aplicarlo allá afuera, en su entorno, en su familia, en su trabajo, en su casa, en su escuela. Entonces, esta etapa es algo que tiene que permanecer a través del tiempo, ¿sí? Para que la persona no tenga una recaída. ¿Cómo te vas a dar cuenta como tal que la persona está en mantenimiento? Pues que sigue realizando las actitudes positivas que aprendió en esa terapia, en ese grupo, en ese centro de tratamiento. Por ejemplo, que si la persona empezó a hacer ejercicio dentro del centro, si la persona, ya como también lo he comentado, empezaba a hacer oración, empezaba a comunicarse con su familia, entonces esto indica que la persona está en mantenimiento, porque continúa los hábitos que aprendió en el internamiento, en el tratamiento de la adicción. Entonces, aquí es importante que la persona no únicamente se mantenga en la abstinencia del consumo de las sustancias, sino, como ya lo dije, en los hábitos, en los valores positivos, porque eso le va a dar la fuerza para que la persona no tenga como tal una recaída. Y fíjate algo importante. Si tú percibes en esta etapa, una vez que ya salió del centro de tratamiento, que deja de hacer conductas positivas que ya hacía, a lo mejor que ya empiece a dejar de trabajar otra vez, entonces aquí tú pon mucha atención, porque tu familia puede estar en riesgo de un consumo, ¿vale? Para nosotros como terapeutas o consejeros en adicciones, algo con lo que nosotros nos podemos dar cuenta que la persona que pudo haber ya consumido o está en fase de recaída, de hecho para nosotros se encuentra en fase de recaída una persona que dejó de hacer las conductas iniciales que ya había aprendido, ¿vale? Entonces aquí simplemente etapa de mantenimiento, la persona tiene que seguir realizando los hábitos positivos. ¿Qué puedes hacer tú también aquí como familia? Tú también mantenerte, es decir, tú también seguir aprendiendo, seguir mejorando, ¿vale? No únicamente también va tanto pues para la familia como para la persona con adicción que está en este proceso de recuperación, tiene que tratar de ir escalonando, ¿no? Es decir, si a lo mejor ya desarrolla ese hábito, pues ahora busco aprender otra cosa. Porque en esto de la adicción, algo que yo comento mucho también en los talleres y los temas, es que si no avanzas, si no sigues avanzando, te vas a regresar. Como si tú fueras en una caminadora de estas de gimnasio, que si la caminadora está prendida, tú tienes que ir corriendo o tienes que ir caminando a esa velocidad, porque si tú te quedas parado, te va a tumbar la misma fuerza porque eso se va moviendo. Entonces, la recuperación en la adicción es de esta manera, ¿vale? Necesitas seguir avanzando. Aparentemente te ves en el mismo lugar, pero para quedarte en ese mismo lugar, en esa caminadora eléctrica, por ejemplo, necesitas caminar para poder permanecer ahí, porque si no, eso te va a llevar hacia atrás, ¿no? Lo mismo en la adicción. Caminar, porque si no, te lleva a regresarte a una etapa anterior, y entonces esa etapa sería, pues como ya había comentado, pues la fase de recaída. Y aquí, bueno, en esta imagen, pues vienen como las dos opciones. Después del mantenimiento puede darse la salida como tal o la fase de recaída. La salida sería una vez que ya a lo mejor la persona pudo perseverar a lo largo de toda su vida hasta que llegó en el momento pues ya de su muerte, ¿no? Y que dijimos, pues ya esta persona ya la hizo, porque a lo mejor pues sí permaneció
sin consumir y permaneció con buenas conductas, trabajando sobre sí mismo hasta el momento de su muerte. Entonces, eso no lo vamos a poder saber hasta que la persona haya terminado pues como tal en esta vida. Entonces, la tarea siempre va a ser que la persona esté en mantenimiento. Pero si se llega a la fase de recaída, entonces también aquí hay algo muy importante que la familia puede realizar. ¿Qué es eso que la familia puede hacer? En primer lugar, hay que identificar como familia que hay dos cosas o dos formas de recaer. Una, que la persona haya tenido como un resbalón, ¿no? Como que decir, de repente consumió algo por una ocasión y la persona pues, vamos a decir que se arrepiente y entonces como que otra vez busca seguir sin consumir. Pero también puede suceder que la persona se sienta tan mal o se sienta tan culpable que diga, no, pues ya eché a perder el tratamiento, pues entonces ahora sí me doy el permiso de seguir consumiendo. Y entonces esta recaída sí es algo pues como muy importante, por decir que es algo que necesita ya una atención como tal, otra vez de tratamiento, porque la persona, aunque ella pudiera salir de esa recaída sin un tratamiento, pero como la persona ya se sintió perdedora, por decirlo así, entonces esta recaída pues sí es algo a tomar en cuenta, porque la persona ya se va a anclar de nuevo en el consumo. Entonces tú identifica también como familiar si la persona fue una recaída de resbalón en el cual pues como que se cayó y se vuelve a levantar rápido, o si fue una de quedarse allí tirado con una mayor razón, ¿no? Sin una persona. ¿Y qué es lo que puedes hacer? Pues como tal, bueno, después de identificarlo, sería que tú le puedas ayudar a tu familiar a que piense qué fue aquello que lo hizo recaer y volver a entrar, pero bueno, ya no sería volver, sino mandarlo a la etapa de contemplación, ¿vale? Esto es algo importante pues que quede también claro. Una vez que la persona, bueno, voy a ponerlo aquí, una vez que la persona estuvo en recaída, ya no cae a la etapa inicial, que era precontemplación. ¿Por qué no? Porque la persona en un momento ya aceptó que tenía un problema, ya aceptó que tenía una adicción, entonces vamos a decir, no se pueden hacer los tontos de que no sabían que tenían un problema, ¿vale? Entonces ya lo saben, entonces caen directamente a la parte de otra vez evaluar si quieren o no volver a comenzar pues ese proceso de recuperación de nuevo contra las adicciones o la sustancia, ¿no? Y que vuelva otra vez a pasar en todas estas fases pues de determinación, acción, mantenimiento, para otra vez estar en este ritmo como tal de recuperación. Entonces, y hasta aquí estas son como las etapas que hay en la rueda del cambio como tal de las adicciones, que bueno, las voy a repetir. La primera era precontemplación, cuando la persona no se da cuenta que tiene un problema y tú simplemente le dices información sobre adicción y sus consecuencias. La segunda, la etapa de contemplación, donde la persona presenta una ambivalencia de si cambio o no cambio. ¿Qué es lo que le puedes hacer? La tablita para que la persona escriba sus razones para cambiar o para mantenerse en la conducta adictiva. La siguiente etapa es la de la determinación, y en esta tienes que actuar rápido de tal manera que puedas empujarlo hacia la siguiente fase de acción, porque la ventana de oportunidad es muy corta, ¿no? Y la persona muestra esta motivación muy momentánea, ¿no? Donde vas a verlo decidido para el cambio, pero solamente por unos momentos. Entonces aquí tú necesitas como empujarlo a que tome ya la decisión de estar en la fase de acción. Acción como tal es la etapa donde ya están en el centro de tratamiento con el terapeuta trabajando sobre su problema, y tú solamente necesitas animarlo y apoyarlo. La siguiente es la etapa de mantenimiento, cuando ya salió del centro de tratamiento o terminó la terapia o esto y continúa aquellas conductas positivas que aprendió. Luego están las dos opciones, la salida o la recaída, ¿vale? Salida es como un mantenimiento constante hasta la muerte,
Y la recaída, que sería otra vez volver a dar un paso hacia atrás en los cambios tanto de conducta como de consumo. Entonces, estas son las etapas. Espero que este tema te haya servido para tanto que las identifiques como que tengas una pauta de qué puedes realizar tú en cada una de estas etapas. Pon tú mucha atención en tu familiar para que puedas primero discernir eso, ¿no? ¿En qué etapa está mi familiar? Porque si haces conductas o funciones de otros roles, pues como te dije, no va a ser eficaz. Entonces, identifica primero, estudia muy bien a tu familiar en qué etapa está y posteriormente realiza la acción correspondiente que ya te comenté en este video, ¿vale? Espero que hayas anotado, tomado notas para que puedas tú realizar este ejercicio con tu familiar, ¿sí? Y te deseo que tengas mucho éxito en este camino de recuperación, ¿sale? No solamente pues una recuperación para tu familiar con adicción, sino que también para ti y para toda tu familia, ¿no? Principalmente. Bueno, muchas gracias por acompañarme en esta sesión. Nos vemos la siguiente semana.